Saludos, me gustaría compartir con ustedes el día de hoy acerca del sumo sacerdocio de Cristo, y para ello he realizado un estudio exegético de Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16, donde se aborda este tema en relación con el acceso confiado que el creyente tiene al trono de gracia. La carta a los Hebreos es crucial en el Nuevo Testamento porque expone de manera ordenada el papel sumo sacerdotal de Jesucristo. Esta sección que he escogido, Hebreos capítulo 4 versículos del 14 al 16, es especial tanto para la audiencia original como para el creyente de hoy en día. En aquella época, los judíos cristianos que habían profesado su fe en Jesucristo, al enfrentar persecuciones estaban siendo tentados en abandonar su fe. Y es por eso que el autor les muestra que Jesucristo es el perfecto mediador que les comprende y les puede socorrer oportunamente. Asimismo, el creyente en la actualidad, cuando está enfrentando crisis espirituales, también puede poner su mirada en Jesucristo y puede ser socorrido a través de su mediación ante el Padre Celestial. La exégesis de este pasaje lo he hecho en 3 puntos. El versículo 14 nos habla acerca de la exaltación de Jesucristo como sumo sacerdote. El versículo 15 nos habla acerca de su humanidad y la compasión. Y el versículo 16 habla del acceso que el creyente ahora tiene al trono de gracia. En cuanto al primer punto, que es la exaltación de Jesucristo como sumo sacerdote, vemos que este versículo 14 empieza con la expresión por tanto. Y esta expresión es utilizada para concluir de manera lógica el mensaje previo que el autor ha venido desarrollando. Esto es, que los judíos cristianos que habían profesado su fe en Jesucristo estaban siendo tentados en abandonarlo porque ellos, al enfrentar persecuciones especialmente por sus compatriotas judíos y por los gobernantes, ellos estaban tentados en volver al sistema judaico del cual ellos habían salido. Pero el autor les muestra que Jesucristo es superior a todo. Él es superior a los profetas, Él es superior a Moisés, a Aarón, a los ángeles. Y además de eso, les muestra el autor que el mensaje que ha dado el Hijo es importante y que deben ellos considerar. Este es un mensaje de salvación. Así también vemos que Aarón era el sumo sacerdote más importante para el pueblo judío, pero el autor lo presenta como alguien mucho más grande, ya que se dice de Jesús que es un gran sumo sacerdote, y aquí el autor está utilizando dos adjetivos superlativos para de una manera muy clara enfatizar la grandeza de Jesucristo. Además de esto, esta carta probablemente fue escrita en los años 60, posiblemente del 64 al 70, antes de que el templo se destruyese. Entonces el autor quiere animar a que la audiencia original ponga su fe en Jesucristo, el gran sumo sacerdote, a pesar de que no lo pueden ver y que el templo y el sistema sacerdotal levítico seguía en pie. En cuanto a que la carta menciona de que Jesucristo traspasó los cielos, vemos que hay un contraste con el sistema levítico, donde ellos traspasaban, los sumos sacerdotes, el velo una vez al año, pero Jesucristo traspasó los cielos, y esto hace una referencia a su resurrección y a su ascensión, ya que Jesucristo, como rezan las Escrituras, Él murió, resucitó al tercer día, después de 40 días Él ascendió a la vista de los apóstoles y permanece en el cielo a la diestra de Dios Padre. Los cristianos estaban enfrentando persecuciones, pero el autor les dice que la manera en la cual ellos deben responder no es abandonando su fe, sino más bien aferrándose firmemente a la profesión que ellos habían hecho. En cuanto a la humanidad de Jesucristo, vemos que el autor dice que Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y aquí la palabra compadecerse viene del griego simpateo, que significa sentir o padecer con otro. Y la palabra debilidades está más relacionada al aspecto moral, más que a las debilidades por las limitaciones físicas o las enfermedades o la fragilidad humana. Este texto, esta palabra está más relacionada con las tentaciones. Y es por ello que el autor dice que Jesucristo
el gran sumo sacerdote, Él se compadece de nosotros y esto es debido a su unión hipostática, ya que Jesucristo es una persona con dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, la cual al encarnarse, Él fue igual al ser humano en todo, excepto en el pecado, y también se distingue porque nadie ha nacido de la forma en la que nació Jesucristo. Jesucristo también enfrentó las tentaciones que los seres humanos enfrentamos, y Primera de Juan 2:16 nos dice que las tentaciones fundamentales son los deseos de la carne, la codicia y la vanidad de la vida. Y estas tres las enfrentó Jesucristo en el desierto, saliendo victorioso. En cuanto al acceso del creyente al trono de gracia, el autor expresa que el cristiano debe acercarse a Dios. Y a diferencia de los sacerdotes en el Antiguo Testamento que solamente podían acercarse a Dios una vez al año, el autor dice que nos acerquemos en todo momento y especialmente cuando estamos enfrentando una tentación o cuando hemos caído. Además, debemos ver que en la antigüedad esto no era así, ya que el creyente ahora, por la sangre de Jesucristo, puede entrar libremente a la presencia de Dios. El hombre natural, en cambio, se aleja de Dios debido al pecado. Y la manera en la cual nosotros nos acercamos a Dios es a través de la oración. Ese es el medio por el cual Dios ha dispuesto que nos acerquemos a Él. También el autor dice que nosotros debemos acercarnos, pero con confianza. Y la idea del trono de gracia hace referencia a que Dios es un rey soberano que lo gobierna todo, incluso las situaciones que estos judíos estaban atravesando. Dios es aquel que tiene en sus manos y Él dirige los hilos de la historia. A más de esto, en la antigüedad, como les explicaba, el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año y eso más lo hacía con temor porque su vida corría gran riesgo. Pero ahora, gracias a la sangre de Jesucristo, el creyente tiene acceso a la presencia de Dios no solamente una vez al año, sino todos los días, el momento que desee acercarse al trono de gracia. Por otro lado, vemos que para el cristiano ya no es un trono de juicio, sino ahora es un trono de gracia. Además, el autor expresa que el cristiano tiene tres beneficios de acercarse a Dios. El primero es que él recibe misericordia, ya que cuando está tentado o cuando ha caído, sus pecados son perdonados. Además de esto, él obtiene gracia, que es un favor divino para que pueda resistir las pruebas. Y además, Dios mismo ha prometido socorrernos, lo cual fortalece la fe de quien acude a Jesucristo. A manera de conclusión, vemos que este pasaje de Hebreos 4 del 14 al 16 presenta a Jesucristo como el gran sumo sacerdote, alguien que es superior a Moisés, superior a Aarón y superior a todo el sistema levítico, que traspasó los cielos con su sacrificio perfecto. Además de esto, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y por ello puede entender las debilidades y tentaciones humanas y puede representarnos ante el Padre Celestial. El autor exhorta que los creyentes se acerquen a Dios en oración, esperando recibir misericordia, gracia y oportuno socorro. Muchas gracias.